Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3. Y en estas partes, o sea, acordándonos que muchos de estos, la mayoría eran judíos, porque era el principio y eran muy pocos gentiles convertidos a esas alturas. Entonces Pedro escribe a los cristianos judíos que están dispersos. Entonces, se extendió muy rápido el evangelio a través de todo el sistema de sinagogas y comunidades de judíos, durante el primer siglo, el segundo siglo aún más, y eso a pesar de persecución y mucha oposición y mucho estorbo. Entonces, aún así se extendió. Entonces, mucho de lo que Pedro va a decir ya a partir del capítulo 3 es cómo vivir en circunstancias de prueba, de oposición, de necesidad, de injusticia. Entonces vamos a ver aquí versículo 8, porque eso ya hemos visto, o sea, hagan bien aunque les traten mal, y todo eso, en la situación como vimos hace 8 días de que la mujer cuyo marido aún no cree, entonces igual, y recordando que mujeres y niños y esclavos no tenían derechos humanos. Entonces, podemos sentir de momento que nuestra situación es muy difícil y tienes que pensar, sí puede ser peor. Y aún así, trastornaron el mundo. Aún así, nada pudo parar lo que la gente estaba oyendo al oír buenas nuevas de Jesús. Entonces, Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, como el tema de situaciones así, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, citando, eso viene del Salmo 34, si quieres leer completo todo el Salmo, muy hermoso, y es importante ver que entonces esto sucede. O sea, también viendo, o sea, gustad y ved, el Señor es bueno, y a veces el sabor que traes en tu boca es amargura por situaciones. Entonces, pero aquí sus ojos abiertos al justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, como dice en Santiago, si no tienes es porque no pides, y si pides y no recibes es porque pides mal. Entonces, tenemos que aprender a dialogar en estas cosas con Dios, tenemos que escuchar a Dios en su palabra y luego tenemos que saber responderle y pedir lo que necesitamos. Y si necesitas fuerza o sabiduría o discreción o paciencia, o mayor capacidad de perdonar, tienes que pedir. Ok, entonces, versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces, otra vez, un eco del Sermón del Monte, Jesús, bienaventurados sois, cuando por causa de mi nombre, por causa de la justicia, hay dos partes de eso, os persiguen, os vituperen, entonces también, o sea, no es simplemente como oposición física, o persecución física, pero verbal, difamación y todo eso. Entonces os vituperen cuando os ultrajan y digan toda clase de contra ustedes, dice, mintiendo. Claro, si dicen la verdad, entonces tienes asuntos pendientes que tienes que tratar y Dios está usando esto para un cambio y un fruto en tu vida. Pero viéndolo así, cuando tú dices, pero yo no sé por qué me está pasando esto, yo no sé por qué estoy en esta situación. Sigue paciente y sigue atento a Dios. Él está atento a ti, sus ojos abiertos
a los justos y sus oídos atentos. Entonces, igual pon atención, no estés corriendo buscando soluciones por todos lados, sino pon atención. Dios o te da consolación, o te da consejo, o ya te dice, ¿te acuerdas de aquello que ya te he estado diciendo mucho tiempo? Pues ahora sí, atiéndelo. Entonces eso también sucede. O sea, el Señor a quien ama, disciplina. Entonces cuando tomamos eso en cuenta, todo lo que me sucede viene de su mano soberana. De una forma u otra, Dios conmigo está. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta y decir, ¿pero por qué tan duro? Pues, si has tratado de romper la nuez macadamia, necesitas un martillo, ¿ok? Mientras para simplemente pelar cacahuates o lo que es nuez así, o nogal, eso no es problema, casi se abre solito y ya tienes las dos conchas y luego haces un adorno navideño para tu árbol dentro de la mitad. O sea, eso no es un problema, pero según la nuez es la herramienta para romper. Entonces necesitamos ver eso. Por mí, yo soy una bestia y Dios me trae corto. O sea, es la mejor forma para mí, estar así con las riendas o sea, eso es la mejor forma, así me trae y eso es mejor para mí. Pero en cada uno, o sea, vas a ver cómo Dios trata contigo, pero sí te ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando tienes eso como base, dices, pero es amor apache. ¿Y? ¿Así? Y tú traes el nopal aquí, papá. Entonces, necesitas ver si es amor apache, pues entonces, según el indio también. Okay. Entonces, o sea, cuando es eso, dices, ok, qué bueno que Dios me ama así. Qué bueno que me trae corto. Qué bueno que me quita la paz. Qué bueno que me apaga Él mi gozo. O sea, qué bueno que hace así conmigo porque me ama. Porque entonces tengo que estar cerca. Tengo que estar atento. Y es bueno para mí, es bueno para ti que yo también ponga atención a Dios. Entonces, cuando entiendes eso, ya empiezas a ver y a experimentar diferentes situaciones muy difíciles, pesadas muchas veces. Versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, eso es, oh, qué feliz. Y dices, tú y cuántos más, porque a eso no lo tengo como felicidad. Santiago, en la epístola de Santiago, Jacobo está diciendo entonces, tengan por sumo gozo. Es el máximo gozo, no es cuando me traen flores y chocolates el 10 de mayo. El máximo gozo es cuando me hallo en diversas pruebas que no terminan luego, que tengan la paciencia, su obra perfecta. Entonces, que Dios haga todo lo que quiere hacer en esa prueba. Entonces, ténganlo por máximo gozo. Y dices, pero eso es lo que pasa. La palabra de Dios nos muestra la vida al revés. Nuestros instintos, nuestras inclinaciones, siempre vamos a buscar lo que según nosotros es la mejor forma, es la forma más completa, eso va a ser más padre. Con eso ya quedo conformado a la imagen de Jesús y Dios dice, fíjate, no. O sea, te estás dando vuelta de una cosa que yo quiero ver en tu vida. Entonces, Él sabe y es un proceso de empezar a ver que Dios sí sabe y sí me ama y sí está en control. Entonces, igual, que sea yo conducido por Él. Entonces, seguimos. Dice entonces, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no te espantes por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aprovéchalo para una oportunidad para ver la santidad de Dios más en tu vida y alrededor. Porque si Dios vamos a verlo así, Dios está juzgando algo de lo que no eres culpable. Está permitiendo que te suceda una injusticia. Santifica a Dios y dices, ¿cómo? Pues como Job tuvo que aprender.
Y dice, por ejemplo, también terminando la carta que Jacobo escribió, Santiago, dice entonces, hemos visto el fin de Dios en la vida de Job. Entonces, que tengamos la paciencia que Job tuvo y aguantó vara, pero al final, entonces dice, me ha probado y me probará y saldré como oro. ¿Ok? Entonces él entiende por fin algo Dios está haciendo. Y cuando Dios ya se revela y le hace una serie de preguntas que Job se queda así, ya hiperventilando y no, o sea, no puede contestar. Entonces Dios dice, todavía no termino, y le sigue haciendo preguntas. Cíñete, o sea, pórtate como, párate bien, o sea, soldado, así. Y Job está así, pero me duele todo, párate bien, ciñe tus lomos, no termino. Y por fin termina Dios, y Job dice, de oídas había oído de ti, y ahora mis ojos te ven, me aborrezco. Ahora tú me enseñas a mí, porque Job se da cuenta, yo quería enseñarle a Dios cómo tiene que ser conmigo y con los pecadores, o sea, y no es así. Entonces, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces nos está diciendo, mira, no tienes que tener como opción ser un cristiano invisible, ser un cristiano anónimo. Daniel no vio como opción de que pues hay un edicto de parte del rey de Persia que nadie puede hacer petición a nadie ni a ningún Dios durante un mes, sino solo a él. Imagínate, qué tonto rey, la neta, porque él va a leer todos sus WhatsApps de todo un imperio tan enorme, o sea, entonces es un decir, entonces todo el mundo realmente se calla durante un mes. Entonces Daniel tiene la opción de ir al gimnasio, poner sus audífonos y mover los labios, pero todos pensarán que está cantando con las rolas, pero realmente está orando. Y el punchis en el gimnasio borra lo que él está diciendo. O puedes ir a nadar, o puedes ir así, entonces nadie se da cuenta que estás orando. Lo que Daniel es que abrió sus ventanas como de costumbre, y a las 3 de la tarde, que es la hora de oración, desde siglos atrás, y todavía Juan y Pedro a la hora de oración están subiendo al templo como tenían de costumbre, entonces abre sus ventanas hacia Jerusalén y se pone a orar, y ahí lo arrestan. ¿Okay? Entonces necesitamos ver que no puede ser tan discreto. Sí hay necesidad de discreción, necesitamos sabiduría, pero no te va a funcionar ser anónimo, no te va a funcionar ser invisible. Entonces, por eso aquí nos está animando. ¿Quién te puede hacer daño si sigues el bien? Y dices, pues si ahí vas con tu lista, bueno, aquella, falta así, y esto, o sea, no me alcanzan los dedos para decirte cuántos me pueden hacer daño. ¿En verdad te pueden hacer daño o son parte del proceso también? La madera realmente no pide que le estés lijando más. El grano de maíz no está pidiendo que le eches así en agua hirviendo con cal. Y luego de ahí que le eches en el molino, y ya de ahí que a la prensa de tortilla, y ya que de ahí al comal, y el grano de maíz va a decir, ¿y todo eso para qué? Porque así no me gustas, grano de maíz y nosotros, pero no, Dios nunca me preguntó, a ver, grano de maíz, ¿qué quieres hacer con tu vida? Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, y luego y pueden seguir así, pues mejor me quedo solo, ¿no? Que mal acompañado. No quiero ser molido. Entonces, y él dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, estará mi siervo, y mi Padre le amará. Entonces, o sea, eso es lo que él le ofrece. Sí te va a costar algo, sí te va a moler, sí te va a destruir realmente. O sea, lo que es un grano de trigo y cómo se desaparece para hacer un pan.
Entonces, todo ese proceso y para desaparecerse en tierra y que de ahí sale una espiga y otra espiga y otra espiga y cuántos granos de trigo en cada espiga y decimos, fíjate, no tengo ambición. Y Dios dice, yo tengo un propósito y es mejor que tu plan. Entonces es importante para nosotros porque decimos, no, pues así estoy bien, gracias. Y Dios dice, no, aquí sí no estás bien y no me digas tontería. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque el concepto que el mundo va a tener es que si te va mal, Dios no puede estar contigo y los dioses están en tu contra. Tienes que entender el mundo en donde esta dispersión de creyentes vive. Entonces ellos están así, si te va mal, entonces te abandonó tu Dios. Y tú y yo lo hemos creído también. Entonces, importante ver con eso, entonces presentar tu defensa de tu esperanza. ¿Por qué sigues esperando en Dios? La mujer de Job, aún sigues esperando en Dios, mejor maldice a Dios y muérete. O sea, ya se te acabó todo. Y él le dice, como buen marido, estás hablando como todas las mujeres fatuas hablan. Pues le dolía todo el cuerpo. ¿Cómo va a ser todo así amable? Pero, o sea, viendo, Job estaba con una batalla encima para poder entender qué me está pasando y sí reclamando a Dios y sí cuestionando su bondad y sí cuestionando su fidelidad y todo eso. Job viendo eso y al principio no pecó, pero Dios se revela porque Job ya está pasando la raya y necesita ayuda y la ayuda que le da no es, mira Job, primero te voy a sanar de tus llagas para que me puedas poner tu atención bien y no te duela nada y no haya comezón. Entonces, ya que estés bien, ya te voy a explicar. No, párate. Pero tenía llagas en las plantas de los pies. Párate. Ciñe tus lomos. O sea, abróchate. Y pon atención. Y ahora contéstame. Y dices, ¿acaso Dios será bueno cuando hace así? Y Job al final dice, sí, ahora mis ojos te ven y eres la respuesta tú mismo a mis preguntas. Teniendo buena conciencia, porque te van a decir, ¿por qué esperas en Dios si tú eres igual de corrupto que yo? O sea, no hay forma de responder bien a eso sino agachar la cabeza. Entonces, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, no por ser, sino como lo ven así, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es otro tema y vamos a tener que verlo aparte, porque dices que en el purgatorio, no. Entonces, ¿quiénes son? Tenemos que ver eso después. Pero ve, o sea, él también padeció y qué mal hizo. Entonces, como que eso quita el argumento de mi boca, que si yo hago bien, ¿por qué voy a sufrir? Jesús hizo bien y sufrió. Y lo trataron como criminal. Entonces, o sea, ¿cómo discuto esto con él? Entonces, vamos a ver en Génesis, por favor, capítulo. Y vamos a ver un ejemplo de injusticia y de ver al final el propósito de Dios y no ver realmente mientras qué estaba haciendo Dios. Nos vamos a Génesis 37, es el caso de José, el hijo de Jacob. Ahora, muy consentido, amado de su padre,
él nace y la amada de Jacob, Raquel, tiene un hijo. Entonces, o sea, ella era la amada, entonces el hijo que nace de ella es el preferido, el consentido. Ahora, lo que pasa es que los demás hijos de Jacob ya estaban llegando a ser adultos. Y de hecho, dos de ellos, Simeón y Leví, fueron y mataron todo un pueblo en Siquem. Entonces mató todo el pueblo simplemente ahora pues, porque el hijo del rey de esa ciudad violó a su hermana. Entonces, pues, o sea, pues claro, o sea que no hay, o sea, ¿dónde hago la denuncia? No, simplemente vamos a hacer justicia. Pero Jacob está así, pero ya me aborrecen. O sea, por causa de ustedes, pero dice, ajá, entonces ¿tú qué ibas a hacer, papá? Entonces Jacob no sabía ser papá, no sabía ser marido, no sabía caminar bien, no sabía amar a Dios, no sabía temer a Dios. De hecho, cuando vuelve a la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, cuando vuelve, Dios le deja cojo. Lucha toda la noche con el ángel de Jehová y le deja literal rengo, y a partir de ahí Jacob ya puede temer a Dios y puede caminar recto, aunque agarrándose. Entonces, viendo eso, o sea, apenas, pero para eso ya sembró y sigue cosechando en sus hijos lo que son 20 años de vivir y criarlos en un ambiente bastante diferente al temor de Dios. Entonces Jacob tiene su hijo, José va creciendo, nace Benjamín, Raquel muere en el parto. Entonces José crece y ya tiene, vamos a decir, 17 años, todavía es muchacho en hebreo. Entonces va así y su papá dice, ve a ver cómo están tus hermanos. Pero él decía a su papá, es que están haciendo esto, es que juegan así, es que te están mintiendo. Entonces muy pedante, muy yo soy el bueno, ustedes son los malos. Yo puedo decir lo que quiero de mis hermanos y mi papá me va a proteger de ellos. Pero entonces José dice, bueno, entonces ve a ver cómo están y tráeme el reporte. Entonces lo ven de lejos y deciden matarlo. Y el hermano mayor de todos interviene y dice, no. Entonces así, y cada quien, y Judá son dos, y hay una historia acerca de ellos dos que puedes leer en Génesis, que es importante ver cómo Dios también tenía algo que hacer. Pero entonces terminan vendiendo a José a una caravana de ismaelitas, Ismael, el medio hermano de Isaac, el papá de Jacob. Entonces todo queda en familia en estos pleitos, y los ismaelitas lo venden en Egipto. Entonces con eso llegamos así, y vamos a capítulo 37 aquí en Génesis. Dice, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Pero ¿quién escribió esta parte? José, porque realmente es la historia de José. Entonces tienes que entender, a José le faltó mucho poder ser el hombre que Dios quería que él fuera. Le faltó mucho. Entonces, pero la historia de la familia de Jacob es la historia de José, porque hasta ahí no es buena historia, ni en Jacob, ni en su mujer Lea, ni en su mujer Raquel, ni en sus dos concubinas, ni en todos los chamacos que tuvo, ni en los negocios de Jacob. O sea, era chueco, era tranza, era mentiroso, era cobarde, era ventajoso. Entonces, viendo eso no pinta bien, pero termina con una mala familia. Termina la historia de la familia de Jacob, termina siendo la historia de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Ok? Entonces, así empieza la historia de José, pero es la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios usa a José para salvar a toda su familia en la hambruna. Entonces José viene siendo el heredero de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, porque él es el instrumento de conservar con vida para que se cumpla la promesa. Ok, entonces seguimos. Vamos capítulo 39. Hay un paréntesis con Judá, el otro hermano. Entonces capítulo 39, versículo 2.
Entonces lo compra el jefe del ejército, guardia personal de Faraón, lo compra y es su esclavo. Versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Okay? Vio su amo que Jehová estaba con él. Entonces no era simplemente como una consolación o algo para José, sino era evidente en su vida y alrededor de él la mano de Dios con él. Todo lo que él hacía, Jehová lo había prosperado en su mano. Entonces su amo ya no se preocupa de él. Entonces empieza con la esposa de Potifar, el jefe del ejército. Ella ya empieza a querer seducir a José. Entonces lo acusa, lo echan en la cárcel, se enoja mucho Potifar y vamos a capítulo 39, versículo 21. Lo puso en la cárcel y pues ¿qué? No hay un proceso jurídico. No hay testimonio, no hay evidencia, no hay esto. Simplemente ella dice, me quiso violar, como no se quiso acostar con ella. Entonces le acusa y él se enoja y lo echa en la cárcel. Realmente a podrirse. O sea, es hasta que te mueras ahí. O que yo tenga misericordia de ti, pero realmente yo soy la PGR, o sea, yo así, Potifar. Entonces, no hay un proceso, simplemente ya está en la cárcel. Pero dice, versículo 21, pero Jehová estaba con José. Y dices, a ver, si Jehová estaba con José, ¿por qué lo vendieron en Egipto? ¿Y por qué dejó que la mujer de Potifar la acusara falsamente y ahora está en la cárcel? Y si Jehová está con él, ¿por qué sigue en la cárcel? Y siguió años en la cárcel. ¿Okay? Tenemos que entender todo eso. Cuando ya se está realizando la promesa de Dios, tiene 39 años. Entra en Egipto con 17. Y ya está cumpliéndose lo que José soñó acerca de él y sus hermanos. Se está cumpliendo. Pero ¿qué agencia tuvo José para que eso se cumpliera? Cero. Entonces, cuando dicen, no, pues lucha por tus sueños, y cuando citan a José, digo, te reprendo, porque Jehová estaba con José, pero ¿en qué forma? Lo sostuvo con vida, no con comodidad, no con comprensión, no con apoyos, no con amigos, sino encima falsas acusaciones, traición de sus hermanos, repudio de sus hermanos, no sabiendo, ¿y qué pensará mi papá? O sea, ¿qué versión hay? O sea, todo eso. Entonces, lo normal y lo lógico y lo típico y lo muy aceptable en el caso de José es decir, Dios me abandonó. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿quién está dando este resumen, este reporte? José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y otra vez diríamos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera le está extendiendo su misericordia? Está en la cárcel. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y eso qué? Eso, o sea, el jefe de la cárcel no va a decir, ¿sabes qué, muchacho? Me caes bien. ¿De dónde eres? No, pues soy de aquí de Canaán y mi padre tiene ganado y tiene todo eso. Yo creo que si me sueltas, él manda una recompensa. El jefe de la cárcel no tiene la inclinación ni el permiso de soltar a José. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios con José? Y tenemos que plantar esto en nuestro corazón, es decir, era injusto de principio a fin. Ahora, José era un poco jactancioso, se aprovechaba de ser el favorito de su papá, como que no tenía humildad en estas cosas. O sea, decir, no, papá, ¿cómo voy a llevar esta túnica? Y que no tengan mis hermanos lo mismo que yo. Sé que me amas más, pero no les hagas sentir mal. O sea, no tenía humildad. Y no va a haber humildad en mi vida o en tu vida hasta que no seamos quebrantados. Y Dios lo hizo muy humilde.
y entonces lo pudo usar para salvar toda una nación, Egipto, salvar a muchos que llegaban a Egipto a comprar grano en la hambruna y salvar la familia de Jacob y cumplir el propósito de Dios en sus promesas. Entonces, y dirías, ¿no lo pudo haber hecho de mejor manera? Oye, lo que está diciendo el chamaco. Pero eso no está bien, que lo haga bonito, que lo haga de mejor manera. Pero entonces cuando tú y yo estamos en una situación injusta y Pedro nos exhorta y dice, no, pues háganlo así y aguanta vara y todo, y dices, Pedro, estás loco. Voy a consultar a Pablo. Y luego Pablo dice, yo soy preso de Cristo, no de Roma. Y dice, ok, voy con Andrés, voy con Lucas, voy con Timoteo. O sea, ¿con quién vamos? Pero entonces muchos de nosotros necesitamos, porque somos más visuales, necesitamos ver esto y no nada más escuchar una exhortación o escuchar un consejo, sino ver cómo funciona, ver cómo Jehová estaba con José. Pero dices, ¿pero en qué forma? Pues le extendió su misericordia. Y dices, José, estás loco, estás mal. ¿Cómo él puede decir, Dios está mostrándome su misericordia, si estoy olvidado, odiado, falsamente acusado, maltratado, restringido, encarcelado? O sea, ¿cómo? Y tú y yo podemos llegar a preguntar lo mismo, pero ya delante de José ya no lo podemos preguntar igual. Si lo pregunto, tengo que ver algo y me va a poner su película. Esa es la historia de la familia de Jacob. Pero Jacob aparece hasta el final en esta historia, cuando llega a Egipto. ¿Cómo es la historia de la familia de Jacob? Porque es realmente la historia de José. ¿Y cómo sabes si Dios no está usándote en tu horrible familia? ¿Ok? Que no oigan que yo lo dije. Yo no estoy mencionando nombres ni apellidos, pero tu situación insoportable, injusta, incorrecta, así. ¿Y cómo sabes? Si no llegas al final de la historia todavía. Y todavía cuando muere Jacob, van sus hermanos con él. José dijo, no estén tristes, no estén pensando. Entonces, ya está así, interpreta los sueños del copero y el panadero del rey, se cumple, pero el copero se olvida de José. De tanto gozo de salir libre y celebrar con sus amigos, se olvida que Dios puso un profeta a su lado en la cárcel. Y se olvida. Entonces, cuando Faraón tiene un sueño, el copero se acuerda y dice, me acuerdo de mis pecados. O sea, cuando el rey se enojó conmigo, estuve en la cárcel y uno me interpretó el sueño y se cumplió. Y Faraón manda a traer a José. José da el consejo, entonces le da su anillo. O sea, eso ya es la tesorería de Egipto, está a tu disposición. Haz lo que tienes que hacer para el futuro en Egipto. Entonces otra vez José constantemente Jacob no cuestionaba nada de José, pero había cosas cuestionables todavía. Ahora, Potifar no cuestionaba nada de José y no tenía tache. Entonces ya el jefe de la cárcel no cuestionaba nada de José y no tenía tache. Pero cuando termina el proceso y él está listo para asumir la confianza del rey de Egipto y empezar a salvar a millones de personas. ¿Cuándo está listo? Cuando Dios dice. Y José pudo haber dicho, porque dice, no se olviden de mí, ¿eh? Bueno, el panadero se puede olvidar porque lo va a ahorcar. Pero tú, copero, no te olvides de mí. O sea, que si se cumple, o sea, pero ¿qué fue el favor? O sea, eso vino del cielo, no de José. Y José tiene que entender, el copero a mí nada me debe. Ahora, piensa, porque hay libertad en esto. Piensa, ¿quién te debe? Tienes que pensarlo. ¿Hay un copero de Faraón que tú crees que te debe algo para echarte la mano, para salir de esto?
¿Quién te debe? Es importante, no es sarcástico, es serio. ¿Quién te debe? ¿Quién? O sea, que estás, pero es que, ¿y por qué no le haces Dios? ¿Por qué no tocas su corazón? ¿Por qué no le revelas a él en el sueño que aquí estoy en la cárcel haciéndome viejo? O sea, ¿qué onda? Dios, haz algo. ¿Y Dios qué te debe? Es importante, porque con eso vas como quedando libre de congoja, de amargura de tu situación, que sí es dura, que sí es injusta, que sí es insoportable, que no debe de ser, o sea, todo eso. Entonces, o sea, y sí te amarga tu corazón. Entonces necesitas ser libre. Y era libre José hasta que Dios dijo que ya estaba. ¿Podrías estar así? Porque tiene 30 años cuando lo traen ante Faraón y todavía pasan 9 años, 5 de buenas cosechas, van 2 años de la hambruna y llegan sus hermanos delante de él y se postran ante Según, el segundo después de Faraón, que es un egipcio y es su hermano José. Piensa, mas Jehová estaba con él. Ahora vamos, por favor, ya más adelante, Génesis 45 es cuando él se descubre con ellos. Génesis 45. Se acuerda José de todo, pero mientras le da la hija del sacerdote de On, o sea, de alguien importante, élite de Egipto, le da a su hija, el faraón, para ser esposa de José. Y le nace un hijo, Manasés. Dios me está haciendo olvidar mi tierra y casa de mi padre. Pero Dios no olvidó. Y hay algo que pasa en nosotros, óyelo bien, hay algo que pasa en nosotros cuando hay mucho que como que apaga esto, mucho dice que nunca va a ser. Nunca se va a realizar, nunca va a cambiar esto. Hay algo en nosotros, entonces como que dice, pues lo pones en papel de China, lo envuelves, lo metes en un baúl con alcanfor y así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe si acaso? Entonces es muy común y es muy fácil que eso nos suceda. Y estás esperando y estás esperando. Entonces Dios me está haciendo olvidar mi tierra y la casa de mi padre. Pero Dios no estaba olvidando. Estaba cumpliendo algo. Estaba perfeccionando algo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto mismo. Filipenses 1:6. Que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, no dice pasado mañana o en un mes, no, lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando estemos delante de él en el tribunal de Cristo, ya verás perfeccionada la obra que él comenzó en ti. Entonces tienes que entender, esto va para largo. Algunas cosas están por hacerse, están por cumplirse, quizás, pero hay otras que de por sí es de para largo eso. Hasta que estemos frente a él, verás la perfección de su obra. ¿Puedes esperar eso? Eso es importante. ¿Puedes esperar eso y decir, está bien? Si nada me das, te bendigo. Si voy entre rosas, o entre calvo, o espinos, te bendigo. Y te sigo sirviendo. ¿Puedes? Es importante ver eso. Eso es la vida que vivimos. Eso es la realidad del cristiano en el mundo. Eso es lo que vivimos y tienes que poder aterrizarlo de algún modo en tu vida. Porque si no empiezas. Hace tiempo teníamos una forma de orar por las ofrendas y luego como que lo empezamos a hacer. Normalmente yo simplemente subía y yo oraba. ¿Por qué? Teníamos uno que echaba piropos y flores a Dios, pero oraba 8 o 10 minutos. Era una bendición escucharlo orar, pero pues ya no.
otro que era como animador y contaba un chiste y así y todo. Entonces todo así, pero el tercero iba como en rotación entre los tres. El tercero pedía, pero era una cosa así y por fin dije, ya no. Pedía por los que no tienen trabajo, que les des trabajo, Señor, y así, pero era una queja. Era una queja. Y por fin dije, pues el de los piropos, pues lo quiero harto, pero igual, si quito uno, pues ya lo estoy señalando. Entonces, si quito todo el modo, y matamos 2 pájaros con una piedra, el otro sale vivo porque que no tiene culpa, más tiene mucha saliva para orar. Entonces, viendo, ¿qué hago? Porque hay una amargura en el corazón de este hombre, está contaminando esa amargura los oídos de todos, porque si no tengo suficiente para dar una ofrenda, es culpa de Dios. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde puedo decir eso? Entonces sí, como que era una queja, y una queja ante Dios es una acusación. Como Job, como muchos de nosotros. Pues entonces, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué murieron mis hijos? ¿Por qué robaron todo mi ganado? ¿Por qué estoy arruinado y ni mi mujer me anima? Y Job tenía de qué quejarse, pero realmente de Dios, ¿qué tenía que decir mal? Nada, porque no sabía. Y que en sus preguntas, Job se da cuenta, yo ni sé la más mínima parte de lo que Dios sabe y le estoy cuestionando. Versículo 1. No podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Y entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Hay mucho llanto embotellado en su corazón. Tiene 39 años, han pasado 22. Ahora, cuando tuvo 17, sus hermanos sufrían desprecios desde antes que él naciera, porque son hijos de las no amadas mujeres de Jacob. Entonces, sí los tolero y todo, pero siempre eran como una decepción. Rubén se acostó con una de las concubinas, siendo el primogénito. Siempre era como una decepción los hijos de Jacob hasta que nace José. Pero ya lo quiere porque lo quiere. Y no ha hecho nada bueno ni malo José, pero ya lo prefiere. ¿Sí me explico? Entonces, Jacob obró mal en eso, pero José dice, vénganos tu reino, esto me encanta. Sí, me ama porque soy tremendo, porque soy fabuloso, porque soy hermoso por dentro y por fuera. A José, claro, me va súper bien, eso me toca bien. Entonces sí, alabado sea Dios, alabado sea mi papá. Mis hermanos los tolero como mi papá me enseñó que los tolere nada más. Pero entonces ellos tuvieron que aguantar más de 22 años de desprecio. Y lo atribuyeron a José. Y José tuvo que aguantar 22 años de desprecio y humillación en Egipto. Entonces, mira lo que está pasando, porque sí jugó con ellos. Lee toda esta historia, Jugó con ellos como gato con un ratón. Y sintieron, y uno dice, esto nos pasa por eso, porque ahora sentimos lo que José sintió y nos rogaba y tapamos nuestros oídos y nos reímos de él. Karma es terrible. Entonces, eso nos pasa por lo de José. Y José tuvo que salir a llorar. Porque ya tenía todo eso ya bien tapado. Y ya está saliendo. Y con esto ya no aguanta. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, están así. Hola José, te ves muy bien. Me encanta todo ese lino blanco que tienen en Egipto, te queda bien. Y cómo te peluqueas y todo tu rímel y así, y cómo caminas, así. ¿Qué dices? Este hombre nomás hace así
y los decapitan delante de él. Y él y Benjamín agarran y se van con Jacob. Fíjate, papá, cómo la vida da vueltas. Ya estoy yo, ya está Benjamín y mis hermanos ya nada. ¿Ok? Todo eso porque ellos saben que él tendría derecho de hacer con nosotros como hicimos. Lo han admitido ellos mismos. Entonces, acercaos ahora a mí. Y se acercaron. Él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Ve, no dice no se espanten. No, espántate bien, porque eso como que purga el alma de malos pensamientos. Pero no os entristezcáis, ni os pese. Mira, eso es perdón. Ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tienen que traer a papá y todos acá, porque esto va a seguir. Pero llevó 22 años para llegar a ese versículo. ¿Sí entiendes? Entonces sí tienes que empezar a decir quién me debe, por qué estoy molesto, por qué estoy así, por qué no me abro, por qué no me comprometo, por qué no bajo mi guardia. O sea, hay razones y muchas de esas razones son correctas, naturales, justas, y vamos a tener que hacer algo sobrenatural como José. Y él recibe la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob y la guardó, la conservó y ya se pudo hacer. Y cuando muere Jacob, sus hermanos van diciendo, fíjate que pues tú estás muy ocupado con Faraón, pero nosotros tuvimos unos 5 minutos antes que papá falleciera y nos recordó que no nos hagas nada por aquello. Y José otra vez se pone triste. ¿Por qué dicen eso? Ustedes sí querían hacer mal conmigo, sí me querían hacer daño, pero Dios lo usó para bien. Y eso ya es otro buen de tiempo después. ¿Puedes? Yo no estoy ahí todavía, donde está José, aquí en capítulo 46. Yo no estoy ahí. Pero tenemos que poder llegar ahí. Pero puedes entonces entender cómo Dios usa injusticia, mucha paciencia, perdón en nuestra vida y perdón de parte nuestra. Puedes ver cómo Dios ocupa eso para hacer algo, porque este niño fresa a los 17 años no iba a ser más que sus hermanos, nomás más vanidoso, pero no iba a ser quien llegó a ser. Y conservó una nación y otra. Eso no es malo. O sea, esto no es como para decir, pero ¿y si no quiero? Te escogí, te llamé, como Dios dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre, te llamé y te aparté para que fueras mi profeta, que hables en mi nombre. Y eso no es cualquier cosa. Ahora yo te voy a hacer como hierro y como bronce y vas a poder aguantar, pero deja de tener miedo de ellos y habla lo que yo te diga. Eso es fuerte. Y Jeremías nunca pudo casarse, tuvo que mantenerse soltero, nunca pudo disfrutar una vida, nunca pudo vivir, ver nada bonito y todo eso. Y hasta él dice, ya no voy a hablar en su nombre. Ya me chocó. Nomás tengo puros enemigos. Ya nomás me ven que me acerco y todos así me dan la espalda. Ya no quiero, eso no es bueno. ¿Acaso Dios haría esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite? Entonces hace todo eso. Entonces ya no voy a hablar. Y dice, me sedujiste y fui seducido. Me engañaste, Dios. Decidí serte obediente, decidí serte fiel. ¿Nunca has estado ahí? Hice tu voluntad, pero ya no. ¿Nunca has estado ahí? Entonces no pude soportar un fuego en mis huesos y tuve que seguir hablando.
Ese es el hombre, el muchacho. Dice, y no digas soy muchacho. Ya que era hombre, ya maduro, pero ya no, ya no. O sea, ya es mucho. Y mira, ni te hacen caso. ¿Para qué voy a seguir hablando si ni caso te hacen? Y tuve que seguir hablando. ¿Ok? Entonces ve esto, que Dios obviamente está interesado en otra cosa más que tu situación inmediata, que es injusta, que es insoportable, pero hay algo que le interesa aún más. Pero volvamos por favor al Nuevo Testamento. ¿Todavía aguantas? Dice, odio venir aquí los domingos porque siempre... Ok, vamos a leer esto otra vez en 1 de Pedro 3 y ver, nos conviene. Ok, porque Pedro empezó a probar de eso, lo de José, como todos los apóstoles, y muchos más cristianos estaban viviendo. 1 de Pedro 3. Nuevamente versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Verdad que cuesta? Sino por el contrario, bendiciendo. Dice, sí, pero al rato, ahorita voy a maldecir. Al rato ya les voy a bendecir. Y tienes que ver eso. Obviamente, como la madera no pide ser lejada, ni el grano de maíz pide que le arrojen en una lata con agua hirviendo y cal. No pide eso. Se lo hacen. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres? Y no odiar tu vida, sino amar lo que estás viviendo y ver días buenos. Todos decimos buenos días, pero ¿cuántas veces se cumple? Entonces, ver días buenos, refrene su lengua del mal. Sí hay algo de mi parte que tengo que atender. Y sus labios que no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Me ve. Sabe completamente. Y ve alrededor de mí cosas que yo todavía no capto ni me imagino. Entonces me ve. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Acuérdate del juez injusto, lo que dijo Jesús. Le dicen, pues ¿cómo vamos a saber orar? Enséñanos como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Dice, ok, había un juez injusto que no temía a Dios ni tenía preferencia entre los humanos y entonces lo tenías que sobornar para ver tu caso ganar. No iba a hacerlo porque es correcto, sino por mejor postor. Entonces había una viuda, no tiene derechos humanos, no tiene patrimonio, no tiene nada, le están demandando, hazme justicia con mi adversario, y dice, pues yo a esa viuda me choca. Entonces ella se planta delante de su despacho y dice, este juez no me quiere atender si no le doy un soborno. Luego se va ante la escuela donde pasa por sus hijos y frente a la escuela, este juez no hace justicia y él necesita soborno para que te haga para que atienda tu caso. Entonces, si va así, y luego está caminando cuando está un reportero porque hay una inauguración de un nuevo hospital, ella pasea frente a la cámara, entonces sale en vivo en noticias que el juez tal no hace justicia si no le sobornas. Y por fin el juez dice, no temo a Dios ni hago caso a nadie sino por dinero, pero esta viuda ya me molesta. Mejor le hago caso y ya me deja en paz. Y entonces, y Jesús dice, ¿cuánto más? Si él no aguantó que le estén pica y rasca, si él no aguantó, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará caso
a las peticiones y ruegos de sus hijos que en sus oídos claman día y noche. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces nosotros tenemos que responder a esa pregunta. Si hallará fe en la tierra. Okay. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, vamos a ver otra cosa. Vamos a Segundo de Crónicas, Antiguo Testamento, antes de Salmos. Segundo de Crónicas, antes de Job. Nehemías, ahí vas. Segundo de Crónicas 16. Y aquí el profeta sale y le amonesta al rey Asa que Dios hizo una tremenda victoria con él. Pero viene un ejército menos grande, entonces él manda dinero a otro rey que es adversario de ellos, enemigo realmente, pero para que él mande tropas que sean aliados. Y dice, ahora tu fuerza será reducida y tendrás guerras siempre. Entonces, versículo 9, segundo de Crónicas 16:9, y tienes que aprenderte este versículo, porque los ojos del Señor siempre están sobre los justos y sus oídos atentos a sus peticiones. ¿Ok? Versículo 9, segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En Egipto, donde está José, en Babilonia, donde está Daniel, en la cárcel, en Roma, donde está Pablo. ¿Ok? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. No quiere decir los que son perfectos, sino su corazón es enteramente suyo. Y eso está a tu disposición. No, pero mi corazón vaga mucho. Mi corazón se distrae mucho. ¿Verdad que Dios está atendiendo eso? ¿Está arreglando esa situación? ¿No será? Entonces, eso es mi parte, mi corazón enteramente para Él, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pero ¿en qué forma va a mostrar su poder a mi favor? No, pues José diría, pues sácame de esta cárcel, que ya me compren boleto para mi tierra, o sea, que arregle mi situación. Pero entonces se va a perder esta nación en la hambruna. Egipto se va a desaparecer. Y tu familia se va a morir de hambre, aunque tú llegues allá. No van a tener lo que necesitan. Entonces, o sea, ¿cómo, José? Así que eres nomás para ti, pero los demás, a ver qué. Entonces sí cuesta. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló con la samaritana? Y llegan los discípulos ya del pueblo con comida y come algo. Dice, yo tengo comida que ustedes no saben. Dice, ¿alguien le habrá traído? Clásico de los discípulos, las preguntas más tontas hacen. Y entonces como que nos quita el miedo de hacerle una pregunta porque pues, si él les contestó. Pero dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? Alcen sus ojos. Entonces ellos están con el pueblo a su espalda. La mujer samaritana se fue corriendo al pueblo a decir, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho, que no era precisamente la verdad, pero llegó al grano con ella y eso quiere decir. Entonces salió todo el pueblo a ver a Jesús. Entonces ellos se voltean, vean que el campo está blanco para la cosecha, o sea, el trigo ya está. Entonces ellos se voltean y ¿qué ven? ¿Trigo? Gente. Los ojos del Señor ven tu situación, están sobre los justos, pero sí ven otras cosas. ¿Te acuerdas en Mateo 6? Después de regresar los mandó de 2 en 2 a sanar enfermos, echar fuera demonios, a predicar las buenas nuevas del reino y todo eso. Y cuando regresan, dice, eso fue tremendo. Dice, van a ir aparte a descansar. Entonces suben en un barco y llegan a un lugar así y la gente dio vuelta por el lago del mar de Galilea, dio vuelta y la gente está así y Jesús sale y ve y los discípulos están así. Ya no quiero.
Ya no quiero hablar con nadie, ya estoy engentado. Entonces ellos están así, Jesús los ve como ovejas dispersas y sin pastor. Y entonces empieza a enseñarles muchas cosas. Entonces ahí están los ojos del Señor también. Entonces sí ve lo tuyo y lo ve bien. Y nunca nada le distrae. Pero si de momento tú ves que Él está mirando para allá, volteate. Porque puede ser que tú veas también lo que Él está mirando. Y algo tiene que suceder. Vamos a ponernos en pie. Eso es una tarea tremenda realmente poder decir entonces, o sea, tengo que seguir aguantándome. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero te voy a decir lo que dice la Biblia y lo que creo que significa para nosotros tener que aplicarlo también. Y si tú encuentras una mejor forma de ver el propósito de Dios realizado en tu vida, luego me avisas. Pero lo que dice su palabra y lo que nos demuestra en formas bastante visuales, podemos decir, pues lo que hizo con José sí tenía sentido, pero no fue breve, pero fue algo eterno. Y salvar toda una nación y luego salvar otra nación que apenas va a empezar, no es poca cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tal si Dios está haciendo algo que tú no captas, pero la flecha ya salió de su arco. ¿Y dónde va a caer esa flecha? Él sabe. Sigue volando. Sigue todo esto y dónde te va a aterrizar Dios. Y podrás decir, oh, como Job, como José, ustedes querían hacer algo malo, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Y no lo podían negar sus hermanos. ¿Qué tal? ¿Quién no te hace caso hoy? ¿Quién no te hace caso hoy? ¿Estás con mansedumbre? ¿Con respeto? ¿Queriendo presentar defensa por lo que tú crees, por tu esperanza? ¿Quién no te hace caso? Al rato vemos lo que hace Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque no te explicas muchas veces y no nos muestras el guión y cómo va a terminar todo. Pero sí hemos visto otras historias y vemos que tú tienes una forma de hacer con el ser humano. Y sí muestras bondad y sí demuestras tu fidelidad. Lo que nos cuesta es que no es inmediato muchas veces. Entonces, Señor, te estamos pidiendo, no que lo hagas más corto, sino que tengas toda la gloria, que tu fama se extienda, Señor, que todos queden asombrados y maravillados acerca de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, engrandécete aún en la espera, aún en el quebranto. Engrandécete, Señor, y que todos te conozcan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.